esas municiones para que los ciudadanos sepan elegir y tomar un criterio y una decisión hacia esas elecciones del 10 de abril. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Entonces nos quedan 30 minutos para cerrar el foro, así es que les voy a pedir algunas reflexiones sobre lo que han escuchado. Bueno, yo me identifico mucho con la señora Miriam que hace actividad y del cual he sido testigo por estos largos años. Y yo tengo esta convicción: solo existe lo que está en política. Lo que no está en política no existe. Si está en la política del Estado, si está en la política del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, se va a dar. Todas esas iniciativas, esos esfuerzos existen porque existen personas como Miriam que están ahí detrás y detrás y detrás, y cuando si ella no está, se terminó. Por eso ratifico lo que señalo: existe solo lo que está en política. Lo que no está en política no existe, y hay que hacer lo que todos estamos hablando sobre que estas actividades culturales están en política. Sí, mi experiencia cuando yo inicié hace 15 años atrás, en donde no había ninguna orquesta, no había nada, y me decían: forma tu ONG, forma una fundación. Dije: no, porque es de responsabilidad del Estado y es el Estado el que tiene que asumirlo. Se ha logrado, ahora es parte de la política del Estado, de parte de la política del Estado. Lo que necesitamos son varias cosas. Doctor, aquí van algunos representantes de los planes de gobierno. En primer lugar, nuestro Conservatorio Nacional de Música, con más de 100 años de existencia, no tiene un local, una infraestructura adecuada que sea propia para enseñanza del conservatorio. En el próximo mes, la Escuela Superior de Folclore, una entidad importantísima que preserva nuestra tradición, se está mudando nuevamente a Santa Beatriz. ¿Qué se requiere? Se requiere infraestructura definitiva para estas instituciones tutelares de la vida cultural. 1. 2. Se está luchando desde años. Yo mismo me he titulado en el conservatorio, pero por la ley universitaria me he adecuado, he hecho mi curso de bachillerato y de licenciatura. Todas las titulaciones de nuestras entidades institucionales de formación musical, de formación artística, no tienen una valoración como tal. Se requiere que ellas las tengan, que sean definitivamente universidades para garantizar, digamos, su aval académico. Al mismo tiempo, nosotros como orquestando estamos ampliando nuestro crecimiento al interior del país. Vamos a crecer a Huancayo, vamos a crecer a Arequipa, vamos a atender a una población el próximo año alrededor de 15.000 personas. Ahora estamos atendiendo 1.500 personas, 15.000 personas que se hubiera respetado, porque nosotros éramos antes Red Nacional de Orquestas, que estábamos en Lima y estábamos en 13 ciudades del interior del país. Vino la nueva gestión actual, desconoció, cerró la Casa de la Música, se perdió el contacto con las agrupaciones del interior del país, nos quitaron el presupuesto. Estábamos, como dice la señora Miriam, sufriendo. Ahí es porque no nos daba la importancia del caso. Necesitamos que las nuevas autoridades y la nueva gestión puedan poner los candados respectivos para que estas políticas, estas expresiones continúen. Una cosa importantísima es señalar de que nos permitan de que los impuestos y todo lo que se pueda conseguir a través de las instituciones financieras, de las empresas, puedan ser trasladadas con fluidez a las actividades culturales. Compra de instrumentos, infraestructura, docentes, calificación de docentes, al mismo tiempo
que se pueda ¿cómo se llama?, formar los nuevos cuadros, los nuevos futuros agentes culturales. Considero que por ahí, y reitero nuevamente, para los que nos escuchan, que vienen de los partidos políticos, solamente existe lo que está en política, lo que no está en política no existe. Hay que hacer que sea parte de la política y las nuevas cuestiones, todas estas iniciativas de carácter cultural. Dos puntos de reflexión de todo lo que se ha compartido. Uno, que bueno, la política electoral no es toda la política. El tema político trasciende al periodo de elecciones en el que estamos ahora, y de hecho todos hacemos política todo el día, porque política es la cosa pública, es lo que hay en nuestra convivencia ciudadana. Y entonces temas como el arte y la cultura son temas de política, son temas de política pública en las cuales la sociedad civil es un tema clave. Y entonces, en otros países, en Brasil, por ejemplo, las 25 comisiones temáticas de política pública tienen participación de la sociedad civil para la formulación de la política. Eso es algo que aquí en el Perú lamentablemente no existe. Que hay algunas iniciativas, sí. Creo que el programa Punto Cultura es justamente una de las cosas a rescatar, y que ha ido entrando progresivamente en política, pero no hay ni estabilidad en los presupuestos, y la decisión política no siempre está ahí para acompañar las iniciativas que vienen. Un ejemplo de éxito, por lo menos en ese matrimonio entre política y cultura para justamente promover una cultura ciudadana de convivencia y de paz, fue el tema de Bogotá durante la gestión de Antanas Mocos. Fue justamente a través de la cultura, con un liderazgo fuerte, que se logró recuperar una de las ciudades consideradas más violentas del mundo. Entonces, la cultura tiene un rol clave, y tanto los que estamos en el tema de seguridad debemos reconocer qué aporta a la cultura, pero también la cultura ver en qué sentido se puede construir alianzas con personas que están en el tema de seguridad. Y el segundo tema que quería tratar es el tema de acceso a la cultura, porque de hecho el acceso a la cultura es muy desigual a nivel descentralizado. Como bien te señalaba el maestro Tarazona, la cultura en provincia, y que llegue iniciativas culturales en provincia, es muy difícil. Yo hace unas semanas estuve en el BRAE, y en Pichari la única opción para hacer talleres deportivos y culturales que tienen los niños durante el verano es los talleres ofrecidos por la Asociación de Productores Cocaleros. Entonces, el acceso a la cultura incluso ya está relacionado a un tema relacionado a un mercado ilegal. No hay opciones, porque la municipalidad no está brindando más que talleres en un solo deporte. Digamos, esa diversidad de opciones culturales no existe en una zona tan clave como es el principal valle cocalero del Perú. Entonces, ¿cómo promover el acceso a la cultura? Un acceso apolítico, por así decirlo, pero un acceso que permita una diversificación, que no instrumentalice la cultura para otros fines, también es clave. ¿Cómo evitar? Está muy de moda la captura de la política, pero ¿cómo evitar la captura de la cultura para otros fines? También es un tema que creo que podríamos reflexionar conjuntamente, y sobre todo con los sectores involucrados directamente en hacer cultura. Brevemente, yo solo quería comentar dos cosas. Una es que sí, difiero en la opinión de señora Miriam, en solo una parte, que es que solamente el arte y la cultura sirvan para la formación. Creo que sí sirve para cambiar personas también en una edad mayor, adulta. No en todos los casos, evidentemente, hay gente que no cambiará, probablemente, pero creo que el proceso de civilización que puede llegar a exponerse de una manera al arte, ya sea como el que lo hace, el que lo aprecia, siempre va a tener un impacto en algo, mayor, menor, va a depender mucho de las circunstancias, que no deberíamos abandonar eso, y es importante. Y lo segundo, sobre el tema de la corrupción, que en general lo podemos aplicar al tema de cualquier otro crimen, ¿no? Yo entiendo que todo este tipo de cosas generan molestias, generan que uno se enoje, y
que, digamos, toma una perspectiva moralista sobre arriba y directores hacia abajo que hacen esto, ¿no? Creo que eso no nos ayuda en nada a entender los problemas. Yo siempre pongo un ejemplo. Una vez que yo estaba brevemente en la carretera, se me paró el carro, 4 de la mañana, vino un patrullero, señor, ¿algún problema? No. Claro, primero me olió a ver si había tomado, a ver si había sacado algo, no lo había tomado. Me acompañó 1 hora, porque era peligrosa la zona. Y luego trató de arreglar el carro, pero logró hablar y me acompañó 2 kilómetros más hasta que yo estaba. Y luego le pregunto, ¿qué tal ese policía? Extraordinario, ojalá toda la policía fuera así. Con ese tipo de policía, si te agarra borracho, te saca 100 soles. El mismo, ¿no? Entonces, el tema es o sea, el tema de la corrupción, sobre todo a cierto nivel ya de estilo de vida, es mucho más complejo, como en muchos crímenes, que en personas malas y buenas, desgraciados, o sea, hay unas dinámicas muy complicadas. La policía se faja todos los días a balazos con medio mundo. De hecho, los policías no mueren en su cama, no mueren quitando 100 soles al conductor, mueren enfrentando. Yo conozco como más de uno que te podría decir que es corrupto, y más de uno que tiene su par de balazos o su caída en moto por luchar contra la delincuencia. Entonces el asunto es mucho más difícil, mucho más complejo que lo bueno o lo malo. Hay realidades que no se justifican, que no deben justificarse, pero que no nos ayudan nada a resolverlas sistematizando a los otros, como si hubiera 2 grupos en este país. En realidad todos somos un poquito de allá y un poquito de acá, en mayor o menor medida, y creo que más ayudaría a tratar de entender la lógica, las complejidades, las formaciones, lo que sucede en esos procesos, y comenzar a atacar esos procesos. De hecho, yo soy una de las personas que no cree en la criminalización de la corrupción a mansalva, porque creo que eso es una estrategia fracasada, ¿no? Una estrategia que dice que lo único que puedo hacer con una persona es meterla a la cárcel, es una estrategia de fracaso, ¿no? O sea, quiere decir que renuncias al control familiar, al control social, al control administrativo. O sea, existen muchísimos controles que uno podría implementar, mejorar y ejercer, pero como no soy capaz, a la cárcel lo más fácil, ¿no? Meter a la cárcel debe ser lo último que uno hace en el último momento. Entonces, no justifico nada en absoluto, pero sí creo que entender mejor estos procesos nos va a ayudar a realmente alguna vez cambiarlos. Y no hay otra solución, no hay otra vía, no hay caminos fáciles. Gracias. Bien. De alguna manera, de acuerdo ya con lo que se ha señalado, en verdad parte de la simplificación de la realidad es pensar que los problemas se resuelven en la cárcel. Por supuesto que hay gente que tiene que ser privada de libertad, y vayamos sobre todo a los de mayor responsabilidad, aquellos que tienen, digamos, participación en delitos muy graves. Pero hay que buscar también mecanismos alternativos para ir modificando la conducta, que muchas veces se explica por los factores que están presentes en una realidad tan compleja como la que tenemos. Y creo que en verdad se explica así, que hay a veces cierta exasperación, como lo han señalado, frente a estos temas, pero no hay que perder la esperanza, el ánimo, porque a la larga, si uno ve la historia de este país en perspectiva, con todos los problemas que tenemos, estamos mucho mejor que antes. Gran parte de las cosas que hoy día las discutimos, criticamos, las podemos tener delante porque ya no es posible que se sigan ocultando. Hasta antes del año 2001 no existía en el Perú el derecho a acceder a la información. O sea, no digo que ahora lo tengamos a borbotones, pero hoy día eso es un derecho que está claro que tiene que ser cumplido. Tenemos la posibilidad de exigir a cualquier funcionario, autoridad del Estado, etc., que nos entregue la información que nos interesara conocer. Y creo que esto habla de lo que significan las democracias modernas, donde efectivamente ya no es solo un tema de elecciones, ni de elegir autoridades cada cierto tiempo, no. Hay que estar haciendo lo que se llama vigilancia ciudadana, participar. De alguna manera, lo que nos va a ayudar a salir de los problemas que tenemos ahora, que no son pocos ni fáciles, es sobre todo el hecho de que la gente se informe, se preocupe por estar al tanto. Salgamos de aquello que es nuestro día a día, aquello que puede ser muy importante, sin duda, puede ser lo central y de pronto seguirá siendo siempre lo central de nuestra actividad, pero preocupémonos también de ver qué más podemos hacer por los otros, por aquellas cuestiones que son de interés general. Yo creo que lo que se ha señalado aquí, pues
respecto a la prevención, respecto al rol que cumple el arte, lo que interesa para promover cultura, nadie discute esa importancia. Pero lo que estamos tratando de ver es cómo eso lo trasladamos al campo de la política pública para enfrentar temas de seguridad ciudadana o, como lo planteaba también desde mi perspectiva, los problemas de corrupción que creo que están en la base de la inseguridad ciudadana, ¿no? Si nos comenzamos a entender de esa manera, vamos a poder movilizarnos y entonces no dejar esto solo. Por ejemplo, para ir a una cosa muy concreta, ya lo he señalado en varias partes. En el Perú tenemos una oficina que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Esa misma oficina existe en muchos lugares del mundo. ¿Y para qué existe en el Estado? Para investigar problemas de lavado de activos. Pero de allí donde existe esa oficina, en todas partes tiene acceso directo a la información tributaria y local. La Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú, que hace un buen trabajo, creo yo, está atada de manos en el Perú porque no tiene esa elemental atribución de poder acceder directamente a la información bancaria y tributaria. Hace años que la vienen pidiendo en el Congreso y hay congresistas que sistemáticamente la mandan al archivo. ¿Por qué no los denunciamos? ¿Por qué no ponemos ahí la lista de qué congresistas? Bueno, yo voy a proponer desde Proética que hagamos, no sé si le llaman a esto hashtag, o sea, ¿por quién no debes votar? No votes por ninguno que en el Congreso ha estado protegiendo la corrupción, que ha estado bloqueando las posibilidades de que sepamos de dónde viene el financiamiento para la política, o que, por ejemplo, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha impedido que pueda acceder a la información bancaria, porque no quiere que se estudie el lavado, no quiere que se investigue el lavado. ¿Y por qué será, no? Hay congresistas que se han puesto muy constitucionalistas, entre comillas, para impedir que en el Congreso por lo menos se le tome cuentas a ese Consejo de la Magistratura del cual les hablé hace un momento. Sin ningún empacho, el día anterior habían sostenido, me estoy refiriendo a Mulder, porque me gusta hablar en directo, además eso está grabado. Él había sostenido días antes, a propósito del tema que iba a resolver el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de las agentes, que si en el Tribunal Constitucional se atrevían a votar para que se pare la investigación, entonces había que mandarlos a todos a su casa y que él iba a denunciar en el Congreso de la República de que esto inmediatamente se adoptara alguna decisión y votarlo. Ya. Perfecto. Pero que pocos días después, a propósito del Consejo de la Magistratura, se les convoca porque la Comisión de Justicia y Derechos Humanos los convoca a los del Consejo para que rindan cuentas de cómo así habían querido instalar en el Consejo a un sinvergüenza que había reconocido que hacía coimas, que hacía corrupción, que se había valido de cosas muy irregulares para poder actuar en una universidad local, pero que él pues había hecho su platita así y eso sería inmoral, pero no era delito. Y en consecuencia podía estar en el Consejo de la Magistratura, porque a un sinvergüenza, si lo quieren instalar, da cuenta de cuál es la catadura moral de quienes lo quieren poner al lado, ¿no es cierto? Bueno, felizmente eso no se llegó a consumar, pero entonces esta comisión del Congreso llama a los del Consejo de la Magistratura para decir, a ver, rindan cuenta de esto, y el mismo congresista Mulder se para a decir que no se puede. No hay que preguntarles nada, porque ellos son un órgano constitucional autónomo. Lo que ellos deciden tiene carácter jurisdiccional. El Congreso no puede interferir, no puede... Por favor, ¿cuál es la consistencia ética y argumentativa de ese señor? Para que primero diga que a los señores del Tribunal Constitucional los puede mandar a su casa al día siguiente a todos, y a los del Consejo de la Magistratura ni siquiera que saben. Bueno, a eso me refiero. Tenemos que actuar, tenemos que ser más atentos y articularnos. Pronto vamos a necesitar mucho las movilizaciones en base precisamente a esta información, a estas ganas de actuar. En Brasil, en este momento, desde hace un tiempo ya, en Chile, la experiencia de Guatemala, ¿de qué nos habla? De que hay que actuar frente a la política precisamente para no permitir que avance la corrupción, la falta de ética, la falta de valores, que son los que desprecian en el fondo adoptar políticas que puedan promover la cultura, el arte, etc. Entonces, hay que actuar contra ellos. Pero ¿cómo se logran resultados? Si salimos a las calles a exigirlo, si no, no va a haber otra forma.
Desde Proética los vamos a convocar, por ejemplo, para apenas y sobre todo me quiero referir a gente de universidades, para ir contra este Consejo de la Magistratura, que está haciendo lo que le da la gana. Si no somos capaces de exigir la renuncia de esas personas, no vamos a poder transformar el país en todo lo que queremos hacer. Entonces, vayamos tomando también una tarea para hacer de esto efectivamente una bandera de lucha que nos pueda hacer más fuertes. El día que la sociedad civil sea más fuerte, que entienda y asuma que las tareas de política no son solo para políticos, creo que vamos a conseguir entonces que las cosas efectivamente se enderecen. Bien, yo creo que las iniciativas de la sociedad civil son importantes, yo creo que sí inciden en los problemas sociales. Sin embargo, en una época electoral y digamos la orientación de este foro, que es alcanzarles a los candidatos algunas propuestas en cultura, creo que también podemos pensar en qué políticas públicas, ¿no? Como decía el maestro Tarazona, lo que no está en política no es visible, no existe, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas y quién tendría que ejecutarlas, ¿no? ¿Quién es el llamado a ejecutar las políticas culturales? ¿El Ministerio de Cultura? Digamos, ¿es allí desde donde se tendrían que ejecutar? ¿O son varias las entidades del Estado, a nivel local, a nivel regional, a nivel ejecutivo, las que tendrían que involucrarse en este asunto, ¿no? Y además me llegan un par de preguntas acá que me parecen interesantes. Una de ellas dice que por qué en los penales se prioriza la enseñanza de talleres y no de carreras, por ejemplo de carreras técnicas, ¿por qué no sería esa una alternativa, ¿no? Y la otra pregunta que rescato es aquella que dice que qué retos implica la gestión cultural cuando el Perú es un país pluricultural, multicultural, ¿no? Entonces eso nos da mayor complejidad y retos distintos. No sé si alguno de ustedes se anima a responder estas preguntas. Simulación, como dicen en el Congreso. Rápidamente, en los penales, la verdad es que es muy difícil comprometer a universidades y centros técnicos para que vayan a la cárcel a dictar. O sea, como saben, la educación, por lo menos la seria, tiene ciertas formalidades y ciertos requisitos. Entonces, sí hay gente que estudia Derecho, que ha estudiado idiomas, que ha estudiado algunas carreras técnicas, pero no es tan sencillo lograr que universidades o institutos vayan a la cárcel y manden profesores o digamos, hagan esto de la autoformación y solo toman el examen, ¿no? O sea, debo resaltar el programa norteamericano y la Alianza Francesa. Son dos instituciones que vienen años formando gente que hoy, además internos que hoy son profesores, sobre todo en la Alianza Francesa, y que estudiaban por su cuenta y ellos iban a tomar los exámenes, nada más. Entonces, o sea, sí hay experiencias, pero es muy complicado porque requiere un gran esfuerzo por parte de la institución, ¿no? Confianza, que se hace, sí, no todo lo que se quisiera, ¿no?